Muchachos, buenos días. Este es el tercer video que vamos a hacer como apoyo para el tema de geometría sobre las razones trigonométricas y semejanza de triángulos para los muchachos de grado noveno B. Entonces, en los dos videos anteriores estuvimos recordando algunos conceptos, todo apoyándonos en un tipo de triángulos muy especiales, los triángulos rectángulos, unos triángulos que entre sus dos lados más cortos, se llaman catetos, siempre tienen un ángulo de 90 grados. Ahora vamos a ver cuándo dos triángulos semejantes son semejantes. Dos triángulos rectángulos son semejantes cuando uno es una versión ampliada o reducida del otro. Para ello, entonces, vamos a recordar ciertos conceptos. Entonces, tengo aquí dos triángulos rectángulos. Parece que este pequeño y este grande fueran semejantes, que este grande es la versión ampliada de este pequeño o viceversa, que este pequeño es la versión reducida de este grande. Una de las formas en que yo puedo determinar si dos triángulos rectángulos son semejantes es mirando si sus razones son iguales. Entonces vamos a utilizar un criterio. El criterio para ver si son semejantes es de tratar de encontrar la razón entre catetos. Entonces, insisto, buscamos ver que un triángulo sea semejante cuando es una versión ampliada o reducida del otro triángulo. Es el mismo triángulo, pero o más grande o más pequeño. ¿Cómo sabemos si es realmente semejante? Si es una versión ampliada. Una forma de hacerlo es tomando una consideración, que la razón entre sus catetos sean iguales. Entonces, mirando estos dos triángulos de la figura, vemos que siendo para este triángulo grande el ángulo θ en la esquina inferior y para el triángulo pequeño el ángulo alfa para la esquina inferior, podemos darle nombre a esos catetos. Saber quién es cateto adyacente, cateto opuesto e hipotenusa. Entonces, tomando como referencia este, como está al lado de θ, es el cateto adyacente. Ese sería el cateto opuesto. De igual manera, para este triángulo más pequeño, cuyo ángulo de referencia es alfa, este 4 centímetros que está al lado sería el cateto adyacente y estos 3 centímetros que está al lado contrario sería el cateto opuesto. Parece que en ambos triángulos nos está faltando el parámetro hipotenusa, que recuerden que es el lado más largo de un triángulo rectángulo. ¿Listo? Este criterio que vamos a utilizar hoy es de comparar cómo son sus catetos. Cateto opuesto adyacente del grande con cateto opuesto y cateto adyacente del pequeño. Entonces, apliquemos ese criterio. Escribimos por acá que aplicando el criterio, tenemos dos puntos. Voy a hacerlo entonces para el triángulo mayor o el triángulo grande. Triángulo mayor. Triángulo menor. Voy a comparar en cada uno de ellos, no olviden, catetos, en este caso opuesto sobre adyacente. También lo puedo hacer al contrario, adyacente sobre opuesto. Voy a escribir entonces cateto opuesto sobre cateto adyacente, tanto para el triángulo mayor como para el triángulo menor. En el triángulo mayor, vemos que el cateto opuesto mide 9 centímetros y el cateto adyacente mide 12 centímetros. Para el triángulo menor, el cateto opuesto mide 3 centímetros y el cateto adyacente mide 4 centímetros. Cancelamos centímetro, centímetro, centímetro sobre centímetro
Y al hacer la operación matemática, la división, vemos que 3 sobre 4 es 0.75 y 9 sobre 12 también es igual a 0.75. Como las respuestas de las razones entre catetos del triángulo grande y el triángulo pequeño, triángulo mayor y triángulo menor, nos dio exactamente igual, 0.75 va a ser igual a 0.75. ¿Tanto para quién? Tanto para el triángulo mayor como para el triángulo menor. ¿Qué podemos entonces decir de esos triángulos? Muy sencillo, que los triángulos son semejantes. Miren lo fácil entonces que es determinar si un triángulo es semejante al otro, es decir, es su versión o ampliada o reducida. El criterio que utilizamos el día de hoy se llama el criterio de los catetos. La razón entre los catetos del triángulo mayor debe ser igual a la razón de los catetos del triángulo más pequeño. Hay algo particular también cuando los triángulos son semejantes. Resulta que cuando los triángulos son semejantes, las razones trigonométricas de los dos triángulos también son iguales. Escribamos eso. Digamos que en los triángulos rectángulos semejantes, sus razones trigonométricas son iguales. Es decir, las relaciones que vimos en los anteriores videos, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, serían iguales tanto para el triángulo mayor como para el triángulo menor si esos dos triángulos son semejantes. Entonces hagamos una verificación, al menos con 2 o 3 razones trigonométricas. Para ello, recordemos que en los dos triángulos nos está faltando uno de sus lados, el lado más largo, que es la hipotenusa. Entonces, recordemos la expresión de Pitágoras para encontrar la hipotenusa. Entonces, escribimos acá, punto aparte. Vamos a decir que vamos a encontrar la hipotenusa en los triángulos anteriores. Los puntos voy a dividir por aquí el tablero un poquito, recortando que tenemos un triángulo mayor y que tenemos un triángulo menor. La expresión que nos dio Pitágoras entonces para encontrar o que tiene relacionados los diferentes lados de un triángulo rectángulo dice que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada del cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado. Y funciona para cualquier tipo de triángulo, no importa que sea grande o pequeño. Por lo tanto, la expresión matemática es exactamente la misma. Basta que simplemente reemplacemos los datos. Para el triángulo mayor, entonces tendríamos hipotenusa igual raíz cuadrada de cateto adyacente 9 centímetros elevado al cuadrado más paréntesis cateto opuesto 12 centímetros, adyacente 12 centímetros opuesto 9 centímetros elevado al cuadrado. Hipotenusa igual a, si elevamos al cuadrado, 12 elevado al cuadrado, 144 centímetros cuadrados, más
9 al cuadrado, 81 centímetros cuadrados. Si hago esa sumatoria, obtengo 225 centímetros cuadrados. Al sacar la raíz, obtengo que la hipotenusa mide 15, raíz cuadrada de 225, 15, raíz cuadrada de centímetros cuadrados, centímetros. La hipotenusa entonces de nuestro primer triángulo es 15 centímetros. Del triángulo mayor ya le podemos dar valor, 15 centímetros. Para este pequeño procedemos de igual manera. Hipotenusa igual a raíz cuadrada de 4 centímetros al cuadrado, cateto adyacente del triángulo pequeño, más 3 centímetros elevado al cuadrado, cateto opuesto del triángulo pequeño. Adyacente 4, opuesto 3. Decimos que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de 4 elevado al cuadrado, 16 centímetros cuadrados, más 3 elevado al cuadrado, 9 centímetros al cuadrado. Sumamos raíz cuadrada de 25 centímetros cuadrados. Procedemos a sacar la raíz. Hipotenusa igual a 5, raíz cuadrada de 25, 5, raíz cuadrada de centímetros cuadrados, centímetros. ¿Cuánto mide la hipotenusa de nuestro triángulo menor? 5 centímetros. Colocamos ese valor acá. Listo. En videos anteriores, entonces recordemos que las razones trigonométricas, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, realmente son relaciones de los lados de nuestros triángulos. Recordemos al menos 3. Voy a hacer aquí una división para que sigamos trabajando con el concepto del triángulo mayor y del triángulo menor. Seno, la primera de las razones. Para el triángulo mayor estamos utilizando el ángulo teta. Entonces decimos que el seno del ángulo teta, y recordamos su definición. El seno de un ángulo siempre relaciona el cateto opuesto y la hipotenusa. Cateto opuesto en la parte superior, hipotenusa en la parte inferior. Pasa lo mismo con el triángulo menor. Es el seno, pero en el triángulo menor el ángulo que estamos analizando no se llama teta, se llama alfa. Entonces decimos seno de alfa. Y relaciona nuevamente al cateto opuesto y la hipotenusa. Si son semejantes, entonces estos valores también deben ser iguales. Miremos a ver. Para el triángulo mayor, seno de teta es cateto opuesto, 9 centímetros. Hipotenusa, que acabamos de encontrar, 15 centímetros. El seno de teta es, cancelo centímetros sobre centímetros, y cuando hacemos la relación, la división 9 sobre 15, obtenemos que vale 0.6. Miremos a ver cómo nos va con el triángulo menor. No olviden verificar ese resultado. Seno del ángulo alfa. Vámonos entonces, concentrémonos con el triángulo pequeño. El cateto opuesto mide 3 centímetros y la hipotenusa mide 5 centímetros. Cancelamos centímetros y centímetros y podemos decir que el seno del ángulo alfa es 3 sobre 5, 0.6. Observe que la razón trigonométrica seno en ambos triángulos son iguales. ¿Sí? Ya llevamos entonces como 2 verificaciones que realmente esos 2 triángulos son semejantes. Verifiquemos una más y paramos ahí. Verifiquemos, por ejemplo, la función coseno. Coseno de teta y coseno de alfa. Teta para nuestro triángulo mayor, alfa para nuestro triángulo menor.
siempre se define como la relación entre el cateto adyacente y la hipotenusa para los dos ángulos, cateto adyacente e hipotenusa. ¿Listo? Entonces concentrémonos en el triángulo mayor. El coseno de teta es igual a cateto adyacente 12 centímetros, hipotenusa 15 centímetros. Cancelamos centímetros y centímetros y encontramos que el coseno de teta, cuando hacemos esta división, nos da 0.8. Por favor, verificar, hacer la división. Vámonos para el triángulo pequeño, para el triángulo menor, y calculemos la razón trigonométrica coseno. Coseno entonces de alfa. Cateto adyacente en nuestro triángulo menor, 4 centímetros. Hipotenusa, 5 centímetros. Cancelo centímetros y centímetros y encontramos que el coseno de alfa es igual a 0.8. Otra vez, observen muchachos que la razón trigonométrica coseno en ambos triángulos nos dio lo mismo. Entonces definitivamente nuestros triángulos son semejantes. Nos queda pendiente que a este ejemplo que estamos haciendo en este video 3, en la parte de geometría, calculemos las otras razones: tangente, cotangente, secante, cosecante. Si está bien hecho, nos debe dar exactamente los mismos valores tanto para el triángulo mayor como para el triángulo menor. Adicionalmente, no olviden que hay un taller donde básicamente trabajamos los dos temas que se vieron en este video: determinar las razones trigonométricas en triángulos rectángulos y encontrar si dos triángulos rectángulos son semejantes o no. Por favor, revisen el taller, está muy fácil de hacer. Tenemos un espacio aproximadamente de 2 semanas para hacerlo. Miren que en estos 3 videos hemos avanzado relativamente bastante en estos conceptos, lo que nos habríamos tardado fácilmente 2 o hasta 3 semanas. Entonces, por favor, sin afán, pero trabajando constante. Que estén muy bien, no se les olvide ayudar en la casa, se cuidan mucho y hasta luego.